personas pueden vivir sin congregarse, ¿verdad? Usted está viniendo y eso es muestra de que usted está interesado en Dios y que por supuesto va a recibir la fortaleza, ¿verdad? Vamos a orar por, dice, liberación también y sanidad. Vamos a orar por estas peticiones, vamos a orar por Elwin Martínez también. Vamos a poner en las manos también de nuestro Dios, que Dios provea ese trabajo, dice. A su esposo vamos a orarle a Dios. Vamos a orar por los hermanos Perlera, Cartagena, vamos a ponerlos en las manos de Dios. Y por cada una de estas necesidades, por Jorge Quijano, emérita Cartagena, vamos a orar por oración por el hermano Enríquez de La Paz. Capítulo número 3. Vamos a leer de los versículo número 11. Gloria a Jesús. Versículo número 11 del capítulo número 3. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si también él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Venimos a suplicarte siempre que nos bendigas, que nos saques adelante. Levante sus manos, dígale: Señor, estas manos son tuyas, este cuerpo es tuyo. Señor, venimos a pedirte por cada una de estas peticiones. Resuelve, da una respuesta, Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te agradecemos. Sea usted propicio, Dios. Glorifique su nombre. El que esté enfermo, sánelo. Sabemos que tú eres el que sigue sobrando en favor nuestro. Aquellos que están, Señor, pasando por el fuego de la prueba, en el caso de lo económico, sea usted propicio. Bendígalos, abre esas puertas, Señor. En el nombre de Jesús, esa familia que está, Señor, fracturada, que está herida, que está, Señor, separada, tenga usted misericordia. Obre, Señor, conforme su gracia, conforme sus propósitos. A los que nos ven allá por medio de la web, Señor, bendígales. Usted que me está sintonizando ahí, en cualquier parte del mundo, reciba la respuesta. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su respuesta? Dígale: Señor, yo la recibo, porque el Dios que está allá en El Salvador, eres siempre el Dios que estás acá conmigo. Dígale: yo recibo, yo tomo por la fe en esta oración esa respuesta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora te pedimos que nos traigas tu consejo. Tráenos tu buena palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Que seas tú el que guíe mis pensamientos y que tu pueblo pueda ser receptivo a esta palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Debemos de edificar lo mejor en el edificio
espiritual. Lo puedo decir de otra manera, que estamos edificando en el edificio espiritual. Hemos venido hablando en estos capítulos de la carta a los Corintios de los problemas que habían en Corinto. Y para resumir y avanzar a la altura que estamos ya en estos versículos, el apóstol le ha dado seguimiento al aspecto de las divisiones, de los partidos que estaban dándose en medio de la iglesia, y que él se dio cuenta, estando en otra ciudad, en Éfeso, y que algunos hermanos de la iglesia de Corinto le llevaron estas quejas a Pablo. Y como claro, en ese tiempo no había celulares, no habían teléfonos. Es más, los correos, eso de la taquigrafía, ese asunto que usaban los correos antiguamente, no había el transporte que ahora nosotros tenemos, no había casi mucho de toda la tecnología y casi nada de lo que ahora nosotros tenemos. Y una forma de poder dirigirse a la iglesia era a través de una carta. Ahora, para que llegara una carta a una ciudad, de un lado a otro, era una cosa tardada, porque era a través de personas que se enviaban estas epístolas o cartas, y de esa manera, podía ser a través de los barcos, porque era uno de los transportes que había, y por otro lado era a pie o en caballo, pero eso era menos probable. Más bien los viajes eran largos, porque había que hacerlo por embarcaciones, y las embarcaciones aún en ese tiempo eran todavía menos efectivas, porque no tenían también la tecnología que ahora hay en este tiempo. Así que todo era largo. Sin embargo, siempre había esa disposición y esa tremenda responsabilidad del apóstol para ver de qué manera enviaba él recomendaciones, enviaba él palabras que debían de hacerse las cosas como deberían de hacerse. Y como decíamos, que él se dio cuenta por medio de los de Cloé, que era una familia que se pertenecía o se congregaba en la iglesia de Corintios. Ahora, el aspecto, el asunto a tocar relevante en el primero de este capítulo es ese problema que se estaban dando. Aquí unos eran de Apolos y otros eran de Cefa y otros eran de Cristo y otros eran de Pablo. Es decir, era un gran problema que se estaba dando en la iglesia, y que por supuesto esto traería la desunión en la iglesia, traería la separación en la iglesia, y por supuesto esto es contraproducente para la iglesia, porque la iglesia siempre tiene que tratar la manera de mantenerse unida, pues al fin y al cabo somos el cuerpo de Cristo. Así como los miembros del cuerpo humano están unidos y cada uno funciona y cada uno está desempeñándose en su área, así viene siendo también en la iglesia, ¿verdad? Es importante entonces, la idea es que haya esa unidad y que no se estén fracturando, separando, enemistando, porque el uno tiende a ser seguidor de tal o cual predicador, en este caso de los corintios. Y nosotros decíamos el martes pasado que Pablo resuelve este problema haciéndoles ver a los hermanos de Corintio que ellos
se estaban complicando por gusto, pues les hizo ver y les hace ver más bien que ni Apolo ni él era algo, en el sentido que no era para poner los ojos en ellos, sino que más bien les hace ver que cada quien cumplía una función o una acción dentro de la obra de Dios, que eso era lo que ellos deberían de ver, que cada uno estaba haciendo lo que le habían mandado hacer. Y cada uno de ellos les hace ver Pablo que, por ejemplo, en el caso de él, le dice: yo sembré, hermanos, Corinto, y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto que dice: yo sembré de acuerdo al don que se me fue dado. Entonces ahí Pablo resuelve y más bien da una ubicación a través de esta carta que es enviada, sin duda, probablemente por los mismos o la misma familia de Cloes, o la envió de alguna otra forma. Pero el punto es que esto es importante porque hay una exhortación, hay una palabra que por supuesto debe de hacer efecto, debe de haber un efecto en esa palabra, en ese consejo, en esa exhortación en la iglesia de Corinto, porque se les habla con tanta claridad y se les ubica para que no se compliquen, para que no sigan tendencias y fracturen y se desunan como iglesia. Y que por supuesto, cuando hay eso en la iglesia, quien siempre aprovecha es Satanás, porque cada vez la iglesia está más consolidada y está más unida. Por supuesto, no es fácil estar unidos por los caracteres o las actitudes, los pensamientos y un montón de asuntos de cada persona, porque cada uno piensa diferente. Pero como hay un elemento dentro de la iglesia que es, hermanos, Cristo, más bien el Espíritu Santo que Cristo envió a la iglesia, porque de esa manera el Espíritu Santo la consolida, la consuela, la guía, y eso permite que la iglesia debe de estar en esa armonía. Pero por supuesto el Espíritu Santo tampoco obliga. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos habla con claridad, como por ejemplo en este caso es el Espíritu Santo el que inspira a Pablo para que la iglesia pueda caminar o pueda cursar su carrera en este entonces de ellos de una manera adecuada y de una manera, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahora, por supuesto, ahora seguimos con el estudio de esta noche, y aunque las cosas ya están claras, el apóstol ahora quiere, hermanos, decir lo siguiente. Ahora a lo que se va a dirigir es que, aunque es cierto, hay diferentes ministros, pastores o predicadores que estaban dentro de la iglesia, y aún la iglesia misma, que es el cuerpo de Cristo, cada uno es lo que a continuación sigue. Cada uno, y en este caso lo vamos a generalizar, cada servidor, hermanos, es responsable de saber qué es lo que va a edificar en el fundamento que ya está puesto. Es decir, eso es lo que empezamos a leer, ¿verdad? Que cada miembro de la iglesia, lo generalizamos, no solo el que predica, sino todos, porque no hay nadie que no sirva dentro de la iglesia. No hay nadie que no cumpla una función o un privilegio, una asignación de parte de Dios en la iglesia. No hay ni debe de haber, porque de lo contrario seríamos un fenómeno. De lo contrario seríamos no parte del cuerpo de Cristo.
¿verdad? Entonces acá a continuación dice que cada uno entonces como servidores deben de tener la responsabilidad de que es lo que se edifica o se sobreedifica en el fundamento que dice Pablo, yo como perito arquitecto puse. Y el fundamento que puso Cristo que puso Pablo es Cristo. Es Cristo resucitado. Ese fue el fundamento que puso Pablo, es decir, en su teología, en su enseñanza. Pablo no fue a decir a los corintios: miren, ustedes tienen que venerar a la madre de Jesús, que es María. Ustedes tienen que hacerle, ovacionar o exaltar a tal o a cual persona porque tiene buenas tendencias de santo. No, Pablo llegó a Corinto hermanos, a describir la gracia de Dios, a ampliar el amor de Dios, y que esa gracia y ese amor estaba fundado en la persona de Cristo. No sé si me doy a entender. Estaba ahí. Entonces él no le fue a predicar ni de Pablo, ni de Apolo, ni de María, ni de Juan, ni de Esteban que había muerto, ni nada. Él fue como perito arquitecto, es decir, como el que va a edificar un edificio que lleva los planos. El plano que llevaba Pablo era el plano de la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Damos un amén. Entonces ahí es donde cada uno le dice: por supuesto, todos tienen la responsabilidad de sobreedificar en ese fundamento que es Cristo. Ahora, el punto es, hermano, vamos a ver acá. El punto es que dice acá, conforme dice versículo número 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya está el fundamento. Ahora nadie puede ser Pablo, puede ser Apolo, puede ser quien sea. Nadie puede poner otro fundamento, es decir, otra enseñanza. Nadie puede poner la enseñanza de que Julano, que el profeta tal es el fundamento. No, ya el fundamento está puesto. Y nadie puede sobreedificar otra cosa en ese fundamento. ¿Quién es el fundamento? En ese fundamento nadie puede edificar otra cosa, porque va a tener problemas. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Por ejemplo, dice: y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere, dice el verso 14, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Damos un amén. Esto es importantísimo, maravilloso, esta aclaración que está haciendo el apóstol, por el hecho de que el punto no está seguir a fulano, a mengano. El punto no está buscarse otro fundamento, como por ejemplo el fundamento que tienen los testigos contra Jehová. El fundamento de él es Carlos, ¿cómo se llama? El fundamento de los mormones es José Smith. Y el otro es Carlos, ¿qué? Roosevelt. Y el fundamento de los musulmanes es Mahoma. Es decir, ellos edifican en ese fundamento. Pero eso es otra cosa. Pero los que han sido enseñados, los que ya se les ha
presentado el fundamento real, el fundamento verdadero, el fundamento que es Cristo, y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por cual los hombres puedan ser salvos, solo Jesucristo. Ese es el verdadero fundamento. Entonces los siervos de aquel entonces, como Apolo, como Pablo, como Cefas, como cualquier otro de los siervos de aquel entonces, y como los siervos o la iglesia más bien que nos ha venido precediendo, que desde este tiempo, hace 2000 años, y la iglesia contemporánea de hoy día, no puede, hermanos, definitivamente poner, es decir, sobre edificar otra cosa sobre el fundamento que es Cristo. Cualquiera, por eso que dice, el que edifica o sobre, fíjese bien en los términos, no dice edifica, sino sobre edifica. Damos un amén. El que sobre edifica, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, y ahí da varios elementos como oro, piedras preciosas, plata, heno, madera. Es posible, todos pueden sobre edificar en el fundamento los elementos que quiera edificar, si no quiere ser guiado por la enseñanza de la palabra, si no quiere ser instruido y obediente a que en el fundamento del evangelio o en el fundamento que es Cristo, no se puede edificar cualquier cosa, cualquier enseñanza, ¿verdad? Porque esos materiales que aparecen ahí son como una situación para ejemplificar lo que nosotros dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida cristiana estamos haciendo, estamos sobre edificando. Por ejemplo, si nosotros edificamos piedras preciosas, pues ese es un material o es algo valioso. Si edificamos oro, plata, está hablando de metales muy preciados y muy valorados, y eso es bueno. Pero también ahí están los elementos de heno, de madera, de asuntos vulnerables, de asuntos que no tienen consistencia, y que por supuesto estas cosas las vienen edificando o sobre edificando, la han venido sobre edificando muchos en el fundamento de Cristo. En la pared han venido poniendo ladrillos que no son los verdaderos ladrillos, o puede ser que tenga la apariencia de ladrillo bueno, pero que al tocarlo se deshace. Ese asunto es bien ilustrativo para que nosotros, dado a lo que vamos a aplicar en esta noche, nosotros tengamos cuidado. Damos un amén. Porque nosotros somos los que estamos ahora acá en escena. Ya estos de Corintio ya no existen, ya están en el cielo los que eran de Dios, y a Pablo y a Apolo y todos esos están ya en la patria celestial. Pero usted y yo todavía se nos empolvan las chimpinillas. Damos un amén, iglesia. Usted y yo todavía estamos en este cuerpo de bajeza. Usted y yo todavía estamos en un sistema, hermanos, que rechaza la luz del evangelio. Por eso es que dice Juan: la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros estamos hoy en escena y el mensaje es ahora para nosotros. Nosotros debemos de saber qué es lo que estamos sobre edificando en el fundamento. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que sobreedificamos.
si es en el caso de los predicadores que hay, están dentro de un ministerio, eso es bien delicado. ¿Qué es lo que se enseña? Que imagínense que acá yo les enseñe que Dios no son 3 divinas personas, sino que son 4. Está bien, ustedes, si no son escudriñadores de la palabra, y si solo son de los que dicen amén, porque el predicador digan que dice amén, ustedes no se persuadirán de que ese es un elemento que no es consistente dentro del edificio o dentro del fundamento. Pero si usted es alguien que lee, por eso estamos leyendo la palabra, damos un amén. Y dice, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí son herejes, porque aquí están enseñando lo que no es. Y es válido, porque hermanos, es ahí donde uno tiene que escapar por su vida, ¿verdad? Porque en un asunto que me quieran meter a mí lo que no está en la palabra, y que eso es lo que prevalece, hay aquel que está enseñando eso. Por ejemplo, lo que están enseñando hoy día, lo que es la doctrina de la prosperidad. Y alguien puede decir, pero ¿por qué ese hermano se tiene que meter en este asunto de la doctrina de la prosperidad? Porque, hermano, ese es el evangelio. Ese es el evangelio que se está predicando ahora. El evangelio sin cruz. El evangelio, venda esto y va a tener el doble y va a tener el triple. Usted va a ser, es cierto, Dios, hermanos, murió por nosotros y Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero no en esa dirección egoísta, hermanos, mundana, que solo apunta a los intereses de este mundo. Damos un amén. No en ese sentido. Entonces eso se llama hojarasca, porque Jesús nunca predicó eso. Porque Jesús nunca predicó con respecto a que los creyentes y que su pueblo iban a ser los de la oligarquía, que su pueblo iban a ser la argolla dorada del mundo. No, Él siempre señaló a su pueblo que iba a ser un pueblo sufrido. Damos un amén. Que es más, cuando envía a los apóstoles, no les da ni alforja, no les da nada, excepto el bordón y, hermanos, y lo necesario. Es más, les dijo, no lleven ni sandalia ni otro par de caites más. Vaya y a donde lo reciban, entren ahí, coman ahí y bendigan a esa familia que les da el sustento. Y si no lo reciben, sacúdense el polvo de los zapatos de esa ciudad y váyanse a otra. Alabado sea el nombre del Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Ahí no dice, miren, ustedes lleven un su barril de pisto para que le hagan frente a las necesidades. Allá, si alguien no les quiere dar nada, ustedes cómprenlo. Ustedes, para eso lo mando yo, pero yo no lo mando para que ande mendigando. Usted puede ir viendo detalles de esos que están sobreedificando en el fundamento hojarasca. Usted puede ir viendo ahí que eso de hojarasca, a eso se refiere. Doctrinas heréticas. Doctrinas, por ejemplo, ¿cuál es lo que ha venido prevaleciendo? Doctrinas como en aquellas doctrinas de los le llaman de los ancestros, que si su abuelo era bolo y que su abuelita era bruja, usted siempre va a tener que ser algo de eso. Y que es ahí donde vienen esas tales reuniones que lo llevan a uno por ahí, o llevan a la gente por ahí y les hacen un montón de rituales y les dicen que todas esas cosas, iniquidades le llaman, y que hay que quemarlas, porque por eso es que están fregados, por eso es que no salen bien, por eso
eso es que están mal. En la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él hizo un solo sacrificio por los pecadores. Y ahí no dice iniquidad, pecado, y los clasifica pecado y iniquidad de lo mismo. Y la sangre del Cordero tiene poder para limpiar todo eso. Pero eso es lo que se enseña. Y hay pastores que dicen: ay, a ver, es sus ancestros. Es que ella era bruja y por eso es que usted siempre se va a los centros espirituales. Es porque no se ha convertido, porque se va para ahí. Pero el que se ha convertido, ese busca a Dios. El que se ha convertido, ese clama a Dios. Por ponerle ejemplos. ¿Y cuál más ejemplo le podemos poner? Muchos. No nos alcanzaría el tiempo. Eso se llama hojarasca. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: vea cómo se edifica sobre el fundamento. Si alguien edifica oro, piedras preciosas, ¿está conmigo, iglesia? Si alguien edifica piedras, oro, piedras preciosas y heno, hojarasca, madera, viene el tiempo. El punto es que el Señor no va a estar, hermanos, espantando los sopes que estén poniendo ladrillos chuecos, ladrillos falsos en su fundamento, es decir, doctrinas, enseñanzas. Él no va a estar espantándolos en la iglesia. No, no. Por eso es que usted debe tener criterio. Por eso es que yo debo de leer la Biblia. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. El aspecto de lo que estamos viendo últimamente, que todo el mundo cambia a la mujer, y como lo han hecho otros, eso es problema de cada quien. O cada uno cambia el hombre, ese es problema de cada quien. Y se amparan en la gracia y dicen: estamos salvos y por siempre salvos. Arrepiéntanse que Cristo les ama. Y van a tener problemas porque este asunto, hermanos, este asunto no es que no va a tener trascendencia. Por supuesto que sí. Llegará el momento que Dios, porque Dios no deja pasar absolutamente nada. De los abusos, de las sobreedificaciones, que alguien dentro del tiempo de la gracia y en el periodo de cada individuo o de cada ministerio dijo: voy a meterles esto a la iglesia para que de esta manera logro yo algún objetivo. Cualquiera puede buscarse cualquier cosa para que es eso, hermano. Por ejemplo, eso de hasta canales terriblemente internacionales para promover lo que es la prosperidad. Y que usted esto y todo eso. Y la gente, a la verdad, hay que leer la Biblia. Pero ahí vienen, miren, esos son cuadrados, son legalistas, dicen lo que me están viendo allá. Pero es que no pega con la Biblia. Es que no da ningún. Nosotros no vemos dentro de los ministerios, hermanos. Es más, la gente lo que tenía lo daba a la iglesia. La gente lo iba a donar a la iglesia. Los ricos en el tiempo del libro de los Hechos dice que vendían las propiedades y las traían, porque ellos habían entendido, hermanos, la idea, el concepto de lo que es la riqueza. Es que el Señor no se refería tanto a estas riquezas temporales. El Señor se refería a las riquezas del cielo, a las riquezas espirituales. Por eso es que en una ocasión dijo el Señor: donde esté tu riqueza, ahí estará tu corazón. Si nuestra riqueza está en esto temporal, pues ahí nos vamos a enclastrar. Pero si nuestra riqueza es lo de Dios, pues allá vamos a tener nuestros corazones. Allá vamos a suspirar por aquello de arriba. Entonces, a mí me están metiendo gato por liebre cuando me están diciendo que me haga millonario acá. Y el Señor, claro, no puedo decir juez sabio, porque el Señor es sabio. La riqueza no es ningún pecado ni ninguna, pero el Señor sabe que no la podemos manejar. El Señor sabe que no la podemos manejar, excepto algunos hombres
del antiguo tiempo manejaron la riqueza, pero son contados. Luego a nosotros ya con un trabajito ya dejamos a un lado la iglesia, ya con una cosa insignificante y ya empezamos a tener resabio. Damos un amén. Es decir, el Señor sabe, porque el punto, como le dijo Pablo a Timoteo, que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, todo el mundo se enamora del dinero. Todo el mundo se enamora del Dios Mamón. Por eso es que le llaman Dios Mamón. Mamón, 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 porque mama. Ahí chupa la chiche uno. Cuando tiene pisto, cuando gana bien, uno vayan a traerme cualquier comida de la mejor. Voy a ponerme la mejor ropa. Voy a poner esto, voy a viajar, voy a comprar esto, voy a comprar esto. Mama. Pero ese Dios Mamón es temporal, es perecedero. Las riquezas verdaderas y estables están arriba, arriba, arriba. ¿Estamos de acuerdo? Den un fuerte gloria a Dios. Entonces cada quien debe de saber cómo sobreedifica. Este es en un plano. Ahora, en el plano muy individual de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia, debemos de saber que estamos sobreedificando. Ya no en aspecto de doctrina, ¿verdad? Sino en obras. En obras. ¿Cuáles son las obras que usted está sobreedificando? ¿Qué es lo que está sobreedificando ahí? Las obras. ¿Qué tipo de obras? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué es lo que usted está sembrando? O yo. Porque de acuerdo a cómo hayamos nosotros trabajado, sembrado, vendrá el momento cuando va a ser evaluado lo que nosotros sembramos. Ahorita, como dije, no anda el Señor espantando a nadie. Ahorita Él los deja. Aquí está la palabra. Lámpara es a sus pies su palabra y lumbre de nuestro camino. Amén. Aquí está su palabra. Ríjase por acá. Por aquí nos regimos. Por aquí nos vamos. Damos un amén. Si la palabra dice que hasta que la muerte nos separe, con respecto a los cónyuges, es hasta la muerte los separe. No es hasta que la otra los separe. Ahí dice la palabra. ¿Para qué complicarnos? Es que mire, que no sé qué, que aquí hay una salida. Aquí excepto hay casos, hermanos, que son excepcionales. Casos que, por ejemplo, que viene uno, le falló, aunque no es el tema, al otro, pero todavía le dijeron al Señor. Pedro le dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Un día alguien me ponía un correo y me dice: hermano, ¿qué puedo? Está como a las 2 de la mañana. ¿Qué puedo hacer? Me dice: ¿qué puedo hacer? Yo estoy en un conflicto que no sé, yo necesito un consejo que me diga si puedo perdonar esto que me han hecho. Entonces me fui a la Biblia yo y le mandé ese versículo, solo ese. No le dije ni Dios le bendiga ni nada, solo el versículo que le dijo Pedro: ¿cuántas? 7 veces puedo perdonar. No, Pedro, 70 veces 7. Y después me mandó a decir: gracias, hermano. Es que este asunto no es para agarrar, hermanos, de jucos de tarzanes. Este asunto es para agarrarse de la palabra. Este asunto es para cumplir la palabra, para obedecer la palabra. Damos un amén, iglesia. Que allá viene: no, porque no me planchaba la camisa, porque no me daba de comer. No importa, eso es lo que buscó. Pues aguántelo y aguántela. Pues aquí lo que vamos a hacer es consolidar las parejas, no darles ocasión. Porque luego, ay, mire, ahí está el portillo, ahí el pastor dijo esto, así que vieja, ya no quiero más.
cualquier asunto que nosotros hagamos en la obra, por ejemplo, la manera como usted está trabajando en su zona, la manera como es un diácono. Yo me recuerdo cuando era diácono, una mirada era suficiente. Una mirada era suficiente, hermano. Y aquí uno batalla, aquí tiene que estar acomodando a la gente del púlpito. Sí, o sea, y todo el mundo se queja, es que no hacen caso, es que esto es una lucha. Damos un amén. Es que lo que vamos a hacer para el Señor, lo que vamos a hacer para el Señor, vamos a hacérselo bien. Aquí no es que vamos a hacer algo así medio chapuceado. Al Señor hay que darle lo mejor mientras estemos desempeñándonos en los privilegios. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. Es una lucha. Diáconos y diaconisas, servidores, anfitriones que cierran las reuniones, obreros que no hacen su función, su trabajo, colaboradores que como que tiene el concepto es que le sirven a un hombre que está ahí en la iglesia, que se llama fulano de tal. Pues usted no ha leído la Biblia todavía. El coordinador que descuida, el camarógrafo, el músico, etcétera, el que está en cualquier área, el que visita, aquel que va a misiones, aquel que hace aquello. Todo debe de serse, hermanos, con figura de piedra preciosa. Damos un amén. Con figura de oro y de plata. Pero todo aquello que no lleve implícito el amor, el interés, la búsqueda. Yo le pregunto, ¿cuánto ora usted por lo que le han puesto a hacer? ¿O cuánto oramos? Se vería más decente por lo que nos han puesto a hacer. ¿Cuánto lo hacemos? Yo digo que cuando se ora, Señor, ayúdame. Yo soy imperfecto, yo realmente soy terriblemente descuidado. Aún cuando voy a dar el estudio, lo hago todo improvisado. Mire, hermano, cuando uno se da cuenta de eso, de esas improvisaciones, eso se llama hojarasca, eso se llama heno, eso se llama madera. Cualquier área. Por eso le puse primero lo de los ministerios y ahora lo del trabajo general dentro de las congregaciones que se sigue, que se ejecuta. Todo. El anfitrión, por ejemplo, debe de estar en novedad de vida esa semana, porque va a llegar el momento de la celebración de la reunión y ese está loco, arreglado bien y tiene ahí el chocolate listo y que no está quejándose que no le dan para el refrigerio. ¿Y acaso no te dio de la vida Dios? ¿Y acaso de qué comes? ¿Acaso ese aire, acaso no es de Dios, donde viene todo don perfecto y toda dávida? ¡Ah! Mezquinos muchas veces somos. Ese obrero debe estar afilado, aleluya. Voy a tener ¿sabe que ese es un privilegio predicar la palabra? Es algo que no lo merecemos. Los ángeles se les hace la odapa porque ellos quisieran predicar, pero no se les dio este beneficio y este don a los ángeles, sino a los mortales, a vos y a mí. Pero por tanto, si es que se nos ha otorgado el poderle servir al Señor, servirle bien, porque aquí no le servís a fulano de tal, aquí debes de saber que le servís al Dios que vive, que reina y que permanece. Vamos una vez. Nuestra adoración en la área que usted quiera señalar, nuestra adoración. Ahorita le decía a los jóvenes yo, hey, es tarde, ya están mensajeando y el culto se ha pasado. Eso es hojarasca, mijo. Ustedes deben andar perdiendo el tiempo con las tonteras cuando es tiempo de culto, porque Dios se merece todo. Damos una vez, todo. Deja de adorar el Facebook, deja de adorar el teléfono. Adoremos al que vive. Israel, tu Dios uno es y a Él solo adorará.
bichos y viejos también están acostumbrados que hasta que yo salga vienen para el culto. Eso es jarasca. Dígale que está a la par. Oh, jarasca. Estas señores allá chateando. ¿Y fue al culto? Sí, fue al culto. ¿Y cuántos chats te echaste? Es que hay que aclararle a la gente, hermano. Por eso yo les decía ayer, cuando vayan a predicar, ustedes escarben, porque uno no le está predicando a gente santa, le está predicando a gente que tiene las tendencias de este mundo, que la gente sigue insistiendo en agarrarse, en enraizarse en este mundo. Pero es la palabra la que nos corta las puntas, es la palabra la que nos forma, es la palabra la que nos guía y nos llevará a buenos puertos. Porque poderoso es el que empezó en nosotros la buena obra. Es poderoso para finalizarla. Así es de que si es para usted, es pura coincidencia. ¿Qué voy a venir a una vigilia yo para andar ahí, allá en el servicio toda la noche? Y me voy por el parqueo porque no aguanto el sueño. Y hay gente que yo nunca les veo arrodillada. Eso se llama oscarasca, desveladas. Se llaman desveladas. Eso es perder el tiempo. Eso es estar edificando en el fundamento hojarasca, madera, heno. Y todos tenemos una responsabilidad y debemos de saber bien. Y gracias a Dios que aquí hay palabra de Jehová. Damos un amén, iglesia. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque viene el momento cuando se va a hacer la gran evaluación. Y dice que el juego probará la obra. Eso es lo que nosotros le decimos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bien él mismo será salvo aún como por juego. Es lo que dice el verso 13. Si la obra de alguno, no estamos hablando de salvación. Acuérdese bien, aquí estamos hablando de premios. Estamos hablando de regalos que se van a dar allá en el cielo. O sea, nosotros no vamos a ser juzgados con respecto a nuestra salvación, porque Él ya nos salvó. De un amén los que son salvos. Él ya nos salvó. Ahora sí va a ser enjuiciada nuestra labor que hicimos aquí en la tierra. Eso sí, téngalo por seguro y lo quiero ver allá. Eso sí, téngalo por seguro, hermano anfitrión, hermano obrero, hermano coordinador. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es cuestión de salvación. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, ese tiene vida eterna. ¿Verdad? Por ejemplo, Pablo cuando habla en el capítulo número 8 y verso 1: por lo tanto ya no hay ninguna condenación, dice, ¿a quiénes? A los que están, ¿a dónde? Lean la Biblia. Esa Biblia va a ser evaluada también. Yo el otro día dije: levanten la mano los que han leído la Biblia. No lo haga ahorita. La gente no está haciendo eso. Tú eres lo que lees. Si tú no lees nada, no sos nada. La mente y el corazón y la persona se forja leyendo. De esa manera, ¿verdad? Ahora, esto sí hay que ponerle atención, ¿verdad? Lea conmigo primera de Juan capítulo 4 y verso 17. Vamos a leer unos versículos con los cuales finalizamos.
Primera de Juan, ya lo tenemos, 4:17. En este versículo dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, ¿qué dice? Confianza. ¿En cuán? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros, tenemos que ser nosotros. Y es, ¿qué es lo que dice? En este mundo. Se lo leo una vez más. En esto ha de perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿De qué juicio está hablando? Del juicio de las obras. Todos nos vamos a presentar, hermanito. Todos nos vamos a presentar en ese juicio. Váyase, en este caso, lo que leíamos en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 3 y verso 10, que es lo que Pablo dice: y a cada uno conforme a lo que se le dio, que es lo que Pablo está en su cuestión, en su posición con los, le dice: a mí se me dio sembrar, a Apolos delegó regar, a cada uno conforme a lo que se le dio. Váyase, por ejemplo, a Primera de Corintios 4:2-5, corriendo. Y estos versículos nos van a servir para que vea usted. ¿Ya lo tenemos? Léalo por favor en voz alta para que avancemos. Ya lo tenemos, fuerte, con voz alta. 4:2. Ahora bien, se requiere de que, ¿qué dice? Que los administradores, que cada uno sea. ¿Cuándo? Ya ves como hasta con tipo de pato le dice: ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Que se haya hallado, ¿cuándo? Fiel. ¿Cuándo? El día del juicio de tus obras. Que seamos hallados fieles. Eso es tremendo. Póngale cerebro a esto, póngale corazón. Por eso cuando uno lee la Biblia, esto ya lo lleva anticipado. Uno, pero yo no me quedo, dice uno, aunque sea arrastrada, yo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, porque yo lo que quiero es edificar o sobreedificar piedra preciosa en eso. Damos un amén. Entonces aquí sigamos leyendo del 2 al 5, ¿verdad? Y dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Cuándo te va a juzgar? En ese tribunal vamos a ser juzgados. Si estamos de acuerdo, que soy un poderoso amén. Segunda de Corintios 5:10, que esto es muy revelador. Segunda de Corintios 5:10. Ya lo tenemos. En este versículo número 10 dice: porque es necesario, síganlo leyendo, compadezcamos Esto es Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es necesario que cada uno, usted se va a presentar el día que usted se muera y el día que ya Dios le toque hacer todos los ajustes con respecto a la redención de sus redimidos. Cada quien se va a enfrentar: el diácono que no le sirvió a Dios, el anfitrión, el obrero, el músico, el pastor, el que visitó, el que cuida a los niños, los maestros, todos van a ser presentados. Y esto es tremendo, este versículo número 10, que por ejemplo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿a dónde dice? Sea bueno o sea mal. ¿Estaba consciente o hemos estado conscientes de esto nosotros? Lo hemos leído.
pero no hemos entrado muchas veces en conciencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pablo allá volvemos una vez más y dice: sufrirá pérdida, ¿verdad? ¿Cuál será? Diga conmigo: sufrirá pérdida, ¿verdad? Sufrirá pérdida. No estamos hablando de la salvación. Vamos a ver, por ejemplo, un versículo, las pérdidas que se van a, ¿verdad?, a dar. Vamos a leer en el segundo de Tesalonicenses 2:15, rapidito. Con esto nos vamos. Léamelo, hermanito. Amén. ¿Qué es la recomendación ahí? Estar firme para poner en obra lo que nosotros tenemos como palabra. Damos un amén. Primera de Juan 2:28, corriendo. Otro me lo lee para que avancemos. Y léalo fuerte para que salga en el micrófono. Primera de Juan 2:28. ¿Ya lo tenemos? Ahora, hijitos, permaneced, ¿qué dice? En él. ¿Para que qué dice? Por eso le decía, sufrirá pérdida, ¿verdad? Entonces aquí dice que hay un peligro de que van a salir avergonzados muchas personas, muchos creyentes en ese tribunal, ¿verdad? Por ejemplo, estos creyentes, vamos a ver, recibirán pérdida. Vea ahí en Romanos 2:7, corriendo, y me lo lee con voz alta, rápido. Romanos 2:7. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y la honra y la inmortalidad. Vida eterna. Es decir, este debe ser nuestro anhelo, nuestra visión en esta vida. Por ejemplo, vamos a leer un último versículo que es en el capítulo 25, verso 14 de San Mateo, Evangelio. 25:14. ¿Ya lo tenemos? Corran, hermanito, corra. 25:14. Sí, sigue leyendo. A uno le dio 5 talentos y a otro tal. Y usted sabe. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el momento cuando pidieron cuentas. Aquí usted, si usted está haciendo lo que lo han puesto a hacer a la loca, desanimado, sin ganas, y que somos de aquellos que nosotros decimos, ni agradecen, hermano, porque ese decir siempre está ahí. Si mire, ni agradecen. Si aquí yo anduviera buscando que usted agradezca que yo estoy ofrendando mi vida, yo se la estoy ofrendando a Dios. Si yo estuviera en esas ideas, hermanos, hubiera caído realmente, ¿verdad? Ahora que sufrirá pérdida el que el fuego pruebe su obra y se queme, ese va a recibir pérdida, y aún dice va a ser salvo como por fuego. Es decir, estas personas creyentes que no edificaron bien en el fundamento. Y en esto sí hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Acuérdense que el que es hereje definitivamente no puede estar aquí. Aquellos que enseñaron la doctrina de las sextas, que esos no pueden estar así, pero por lo menos lo tomé para que usted vea que en aras de que son seguidores de Dios, ellos forman sus propios fundamentos, pero allá que les resuelvan sus problemas en la eternidad, en el fundamento que ellos edificaron. Aquí últimamente yo me estoy centralizando en la iglesia. De un amén, la iglesia del Señor. Esa iglesia de Cristo es la que va a estar en ese tribunal, ¿verdad? Y en este caso, cuando dice que sufrirá pérdida, ahí uno se va a jalar los cabellos, ahí uno va a decir,
Pero hermano, y nos dicen que allá es gozo. Sí, es gozo. Es gozo. Por supuesto que es gozo. Pero cuando dice será salvo como por juego, es como decir va a ser salvo, apenas salvo. Apenas va a ser salvo. Pero es igual, usted puede ubicar este asunto, es igual como la vida diaria. Si usted se ubica, ¿quiénes son las personas que no se destacan en la vida en los aspectos seculares, que no tienen una entrada, que no tienen... ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas que no tienen lo necesario y que ahí, por último, hasta se meten a robar porque creen que eso es más fácil? Y yo creo que eso tampoco es fácil, porque ahí lo que puede conseguir es una ráfaga de un momento a otro, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿Quiénes son? ¿Todos tienen las posibilidades de estudiar? Sí, todos. Pero es que yo no tengo papá. Pero es el problema de cada quien. Cada quien. Es decir, voy a salir yo echando de la culpa a mi tata que yo no estudié porque no me puso a estudiar. Ese es un asunto de que cada quien tiene que fajarse en la vida. ¿Y quiénes son los que tienen los mejores puestos en el gobierno? ¿Quiénes son los, si habláramos de gobiernos equitativos, quiénes son? De acuerdo a las capacidades, de acuerdo a sus formaciones, de acuerdo a sus logros en la vida. Nadie va a poner un analfabeto ahí de ministro de Hacienda. ¿Ah? ¿Sí o no? Que no sabe ni cuánto es 2 más 2. ¿Se entiende, hermano? Nadie va a poner, nadie lo va a hacer, porque va a ser un fracaso. Pues parecido a eso va a ser el Señor. ¿Para qué le va a dar? ¿Sabe usted lo que dice? Que los galardones, como yo lo he dicho en esta manera, no son churritos lo que nos va a dar. El Señor nos tiene pleaye, nos tiene sistema, nos tiene, hermanos, planeta, de acuerdo a como usted haya edificado en el fundamento. De esa manera va a ser recompensado. Damos un amén. Y los que no hicieron nada, esa pequeña obra, y que le hicieron mal, por cierto, eso se va a quemar. No, hijo, esto no sirve, esto que hiciste, esta predicación que fuiste a hacer ahí, no oraste, no buscaste, no hiciste nada, solo te pusiste esta zona que hiciste aquí nunca hiciste nada. Le diste prioridad a tu negocio y a tus cosas y no hiciste nada. Tu mujer y a tus hijos. Esto no sirve, hijo. Pero de todos modos ya te metiste, o ya te metí. Gozate, se le va a salir la baba. Le pregunto a usted, quitando todo la corrupción en el ámbito político, ¿quién de ustedes quisiera ser diputada, hermanas de ustedes de aquí? No me diga que no. ¿Cuánto gana una diputada? $5,000 más toda la lista de beneficios. ¿Cómo no va a querer? No andes tan espiritual. ¿Y vos querés ser un diputado? ¿Ah? Pero eso ahí está, bien pudiera ser. Pero ¿por qué no sos? Porque la gente ahí está muriéndose cada día y no es de nada. ¿Querés tener una buena vida con buenos recursos y darle estudio a sus hijos? Sí, se puede, ¿sí o no? ¿Y por qué es que no hay? Porque hay gente que no. Porque ahí está, la gente ahí está, mano. Ahí está como aquel señor a quien le mató la vaca, aquel pastor. Ahí estaba la vaquita y llegó el pastor a darle la enseñanza al alumno. Le dice: mira, te voy a dar una enseñanza. Este señor, aquí por este cantón, este señor vive de esa vaca. El hombre todo chirrangoso, la vaquita ahí toda cayéndose, dándole jícaros, dándole hojas. Y ay, ¿qué tal, señor? Ay, mire, yo con esta vaquita me bato. Ay, si no fuera la lechita de esta vaquita, hermano, esto es tremendo, esta animalita me ha hecho que no aguante hambre. Y ahí un jacal, usted sabe, casa de parales, de jacales, y aquel piso de polvo,
Sí, en la noche le dijo: vamos a matar esta vaca, le dijo el pastor, le dijo al estudiante. Y en la madrugada nos vamos y echaste la vaca, jalala, si todo mono y fuerte tienes animal. Y le echaron a un barranco, montaron la vaca. Y le dijo: pastor, pero ¿cómo está haciendo eso? Ay, déjame. A los 2 años regresó. El hombre tenía vacas, caballos, camellos. El hombre había... ¿Y qué fue lo que? Mire, gracias a Dios que la vaca me la mataron. Aleluya. Gracias a Dios que alguien en un terremoto me botó esa tiendita, esa tonterita con lo que yo pensaba que es porque no queremos hacer nada. No hay pobres, hermanos, que no quieran ser pobres. Nosotros tenemos que evolucionar. Nosotros tenemos que ver con la mente de Cristo. Nosotros tenemos que hacer cosas grandes. Damos un amén. La gente no tiene por qué Aragán, pero tampoco se les va a premiar allá en las instituciones, o alguien, un empresario va a contratar a un Aragán que nunca quiso ni estudiar. Pues parecido eso allá. Vaya, de todos modos ya estaba en el plan de salvación. Aquí quedad. ¿Cuántos quieren quedar así? Levanten la mano los que quieren eso. Pónganse de pie. Sin duda, si no hacemos las cosas bien, no dude que lo que vamos a tener es nada más una salvación como por juego. Levante sus manos, dígale: Señor, ayúdeme, que lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo le voy a poner vida, le voy a poner pasión. Ahora entiendo, Señor, que en la obra no se le sirve a los hombres. Ahora entiendo que en la iglesia se le sirve a usted. Y ahora entiendo que tengo que hacer las cosas bien hechas si no quiero tener pérdida en ese tribunal. Ayúdenos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás haciendo la obra? ¿Tiene más valor tu negocio, tus hijos, que lo que te han puesto a hacer? Tú lo sabes. Podemos decirle así como el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Y Pedro fue sincero y le dijo: tú lo sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que hay un total descuido en lo que estoy haciendo, pero gracias porque tú me has hablado. Hermanos diáconos, hermanas diaconisas, no cometan el error de no hacer las cosas como deben de hacerlas. Hermanos obreros, hermanos anfitriones, líderes, aleluya, aleluya, aleluya. Un día te van a llamar a cuentas y van a enjuiciar tus obras y mis obras. Aleluya. Sin reservas ni condiciones. Los que están allá por la televisión, allí díganle: Señor, yo voy a hacer las cosas bien. Voy a hacerlo para ti. Porque tarde o no muy tarde, ahora entiendo que voy a llegar a ese tribunal. Y yo quiero presentarme, Señor, sin vergüenza, sin pena. Quiero presentarme, Señor, como ganador y no como perdedor. Aleluya. Levanta tus manos. Pidámosle perdón al Señor. Dígale: voy a levantarme, Señor. Voy a luchar, Señor. Voy a intentarlo, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, bendito. Yo lo
Gracias, Señor. Regálale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.